Hola a todos. Hoy es un día más en nuestro curso Nuestra Identidad. Como bien todos ustedes saben, este curso está destinado a que la gente nueva que quiere acercarse a Unánimes y pertenecer a nuestra organización tenga criterio suficiente para saber si entra o no. Entonces queremos explicar cuáles son las doctrinas que nosotros creemos y enseñamos, cuáles son aquellas doctrinas que rechazamos y también cómo nos organizamos y cómo somos. El día de hoy es una lección que toca algunos temas controversiales. Lo que quiero decirles es que en modo alguno nosotros podemos exponer en el tiempo corto que toma este video toda la profundidad de las doctrinas que vamos a explicar. Solamente las vamos a describir porque es importante que nuestra audiencia de estos videos vea qué es lo que creemos y qué es lo que no creemos. Pero para explicaciones más profundas de esta y de todas las doctrinas que hemos tocado a lo largo del curso, acérquense por favor al pastor de su iglesia para que les profundice más en términos de la doctrina. Bien, esta es la lección número 10. Hemos ya atravesado por 9 lecciones, hemos visto quiénes somos, hemos visto las doctrinas que tienen que ver con la salvación expuestas en la Reforma del siglo XVI. También vimos en la lección 3 las famosas doctrinas de la gracia, que tienen que ver con la elección divina. También vimos qué es lo que Unánimes cree de las Sagradas Escrituras. Expusimos la doctrina de Dios, la Trinidad, el ser humano, su caída, su necesidad de un Salvador. Vimos en la lección 7 la salvación desde todas las perspectivas, incluyendo la doble imputación. En la lección 8, el video más cortito de todos, expusimos la doctrina de la santidad. Y en la lección anterior a esta, la lección 9, vimos la doctrina de la iglesia. El día de hoy vamos a tocar el tema de los dones y las ordenanzas, y aquí es donde viene una doctrina de verdad controversial, que son los dones espirituales. Porque los dones espirituales tienen a la iglesia separada desde el siglo pasado. Esto no ha sido causa de separación en toda la historia de la iglesia, esto es muy reciente. Sobre los dones espirituales y algunos dones que si siguieron vigentes o no siguieron vigentes, y entonces vamos nosotros a explicar eso. Y también vamos a explicar en esta lección cuáles son las ceremonias o liturgias que el Señor dejó ordenadas en las Escrituras. Bien, empecemos por los dones espirituales. La forma como nosotros definimos los dones es muy simple. Es la facultad o la habilidad espiritual dada por Dios a su iglesia, para que Dios sea glorificado en Jesucristo. Esto tiene que ver con la gloria de Dios. Es dado por Dios con el propósito de edificar a su pueblo y para el servicio de la iglesia. Repito, edificar a su pueblo, o sea, si hay algo que no edifica a su pueblo y no sirve a su iglesia, ¿qué sentido tiene? Entonces no lo consideramos como un don espiritual dado por el Espíritu Santo. En modo alguno es para beneficio propio, no es para ganancias económicas, no es para ganancias de poder o prestigio, ni para gozo propio. Es para servir, no es para servirme o para servirnos. Es para servir. Entonces, lo que yo puedo considerar un don espiritual, pero solo lo veo yo en mi casa y solo yo conmigo mismo, por favor, reconsidérelo. Porque los dones fueron impartidos para edificar al pueblo y el servicio de la iglesia. Y como es un regalo de Dios, porque la palabra don tiene que ver con eso, regalo. Don y regalo son como sinónimos. Como es un regalo divino, esa discreción de Dios. Esa discreción, ¿cuándo lo da? ¿A quién lo da? ¿Con qué propósito lo da y cuándo lo quita? Eso no corresponde al ser humano decidirlo. Y en el Nuevo Testamento tenemos unas listas que la gente cuando estudia estas cosas pues tal vez se confunde, porque confunde dones con funciones o ministerios u oficios que describe la Escritura. Entonces veamos algunas de esas listas. No las vamos a explicar profundamente, solo las vamos a enumerar. Tal vez el capítulo más famoso de la Biblia relacionado con los dones espirituales es el capítulo número 12 de la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a los creyentes en Corinto. Ahí tenemos 9 dones.
No, las listas no son exhaustivas, en algunas hay unos, en otras no hay otros, entonces alguien puede, estos son la totalidad de los dones, o la totalidad de los ministerios o los talentos, no son exhaustivas. Entonces ahí tenemos palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, es un don de Dios, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Después en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, nos encontramos 7. Tenemos profecía, servicio, enseñanza, exhortación, distribución, administración y ayuda o misericordia. Y curiosamente en Romanos ya no sale género de lenguas ni milagros, que sí salía en Corintios. ¿Sí? Y después tenemos funciones u oficios o ministerios, como quieran llamarles. En 1 Corintios 12, más adelante de la descripción de dones están apóstoles, profetas, maestros, y ahora son las personas hacedores de milagros, aquellos que son sanadores, aquellos que son ayudadores, administradores, aquellos que hablan diferentes lenguas y aquellos que interpretan tales lenguas. Alguien podría decir, pero esas lenguas son esas como jerigosnas que se hablan. Eso no dice la Biblia. Lengua viene de gloso, que es lenguaje, idioma. Y después tenemos en la carta a los Efesios 4 ministerios muy claritos: apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros, que es uno solo. En el griego de pastores y maestros no son pastores unos y maestros otros, sino que es uno solo. Y tampoco aquí en Efesios 4 aparecen géneros de lenguas ni milagros por ninguna parte. Entonces veamos, entendamos un poquito el servicio en la iglesia. Los oficiales de la iglesia, ¿quiénes son esos? Los habíamos visto en lecciones anteriores. Los pastores y los diáconos. Tienen la obligación de preparar a los santos, y lo vimos en las lecciones de santidad, o sea, a los creyentes, para el servicio. Y los santos, a su vez, tienen la responsabilidad de servir. Eso está en la carta que Pablo le escribe a los cristianos en Éfeso. Si no me equivoco, en el capítulo 4. Es una necesidad de la iglesia el obedecer a Dios. O sea, es una responsabilidad, necesidad, imposición. La iglesia obedece a Dios. Y obedeciéndolo, cumple su propósito en el mundo. Por lo tanto, Dios equipa a la iglesia para hacer eso. La iglesia como cuerpo y a las personas como individuos, cuando Dios les da una función o ministerio, los equipa. Les da dones y talentos para que ejerzan correctamente el ministerio. Bueno, con la iglesia corporativamente hace eso. Si la iglesia tiene que salir a servir, Dios le da a la iglesia lo que la iglesia necesita para salir a servir. Entonces, por una parte, Él elige a los servidores. Los servidores no son elegidos por nadie más que por Cristo, porque Cristo es el dueño de la iglesia. Entonces Él elige a los servidores con el propósito de equiparlos para la obra del ministerio. Entonces, ¿cómo es más o menos el proceso? Dios elige, Dios equipa, el santo sirve. ¿Y cómo los equipa? Da habilidades espirituales únicas y especiales a cada miembro del cuerpo de Cristo, de acuerdo a las épocas, etapas y necesidades de la iglesia. A ver, ¿la iglesia del primer siglo tenía las mismas necesidades que la nuestra hoy? No. No tenía las mismas. Tenía diferentes. Estaba en construcción. La de hoy está construida. En la iglesia del primer siglo habían apóstoles, hoy ya no hay. Bueno, hay algunos que se llaman apóstoles y son pseudo apóstoles. Porque para que un apóstol sea apóstol, tiene que haber sido un apóstol de Cristo y Cristo lo tuvo que haber nombrado. Y hasta donde yo sé, los del siglo XX o XXI que se dicen ser apóstoles, nombrados por nadie sabe quién, no lo son. Entonces, al no haber apóstoles, no hay testimonio apostólico. Ahora, lo hubo en el primer siglo. ¿Y cómo le llamamos al testimonio apostólico? El Nuevo Testamento. Entonces, no son iguales. En el primer siglo estaba en construcción el Nuevo Testamento, hoy en día lo tenemos completamente publicado. Entonces los dones y talentos que se requieren para cada una de las fases de la iglesia son distintos, no son iguales. Entonces, esta distinción, quiero hacer la salvedad, no la hace la Biblia,
pero la hacemos nosotros con base a todos estos criterios que estamos hablando. Por lo tanto, no crean que es infalible, porque la palabra de Dios es infalible, nosotros no lo somos. Pero esa es una forma de enseñar y de adoptar doctrinas que intentamos ser lo más sano y apegado a las Escrituras posibles. Ese es nuestro esfuerzo. Entonces uno diría que puede hacer una distinción entre dos tipos de dones que sí se le dio a la iglesia en el primer siglo, porque era necesario, se estaba montando la iglesia, se estaban poniendo los cimientos de la iglesia. Entonces teníamos dones milagrosos, de revelación divina y sanidad que se le daba a personas de la era apostólica, porque en la era apostólica lo más común, inclusive en el Antiguo Testamento también, es que cuando alguien hablaba palabra de Dios, en el Antiguo Testamento los profetas y en el Nuevo los apóstoles y profetas, siempre era acompañado por señales, por milagros, por cosas sobrenaturales, porque eso validaba el mensaje, porque no había escritura. Entonces, cuando había que escribir la escritura, ¿cómo se validaba aquello? Con dones y cosas espectaculares y sobrenaturales. Así se escribió el Antiguo Testamento y así se escribió el Nuevo Testamento, validado por aquellos que Dios les dio eso. Era necesario en la primera fase de la iglesia. ¿Hoy es necesario validar la escritura con cosas espectaculares? No, no es. Pero aquí quiero hacer una distinción. En el primer siglo se le dieron esos dones espirituales y esas capacidades de hacer milagros y sanidades a personas. O sea, Dios usaba a esas personas, les daba un don, digamos, de sanidad. Recuerdo Pedro y Juan, al inválido que estaba en el templo, que está narrado ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ellos llegaban, ellos ejercían esos dones de sanidad. Al cesar esos dones no quiere decir que cesaron las sanidades o los milagros divinos. Lo que quiere decir es que cesaron las personas con los dones. Pero eso no quiere decir que Dios dejó de sanar o dejó de hacer milagros. Cuando la iglesia se congrega y ora al Señor, y el Señor quiere usar la oración como un medio para hacer un milagro o una sanidad, Dios lo va a hacer. Y lo ha hecho a lo largo de toda la historia y lo va a seguir haciendo. Dios es soberano en sus milagros, en sus sanidades y en sus cosas. No somos nosotros los que vamos a venir a restringir a Dios, ni de cerca. Ni somos nosotros los que vamos a encajar a Dios o meterlo en una cajita diciendo qué puede Dios hacer o qué no puede Dios, qué no puede hacer. No funciona así. Lo que estamos diciendo es que las personas que tenían los dones ya no funcionan porque eran, en aquel tiempo en la era apostólica era necesario para validar un mensaje que ya se dio y ese mensaje quedó escrito en el Nuevo Testamento. Y siempre lo que uno dice, alguien dice, no, pero yo tengo el don de sanidad, ok, entonces vaya a un hospital y sane a todo el mundo, si es que usted lo tiene. Porque a eso se refería, el que tiene el don de sanidad, ese anda sanando gente. Hoy en día eso no existe. Dios sigue sanando gente. Y lo hace en algunas ocasiones de forma milagrosa. Hoy día sigue sanando el cáncer y enfermedades del corazón y cosas de esas. La iglesia se reúne, las familias se reúnen, oran al Señor y el Señor en su voluntad ejerce milagros y hace sanidades. Pero no es porque una persona tenga el don. Esos dones terminaron cuando terminó y se cerró el canon de la Biblia, porque ya no es necesario validar un mensaje, ya quedó validado. El siglo II y el siglo III y el siglo IV, el mensaje ya estaba escrito. Se escribió en el siglo I. Y los apóstoles y esos mensajeros fueron validados por esos dones. Por eso ya no son necesarios. Porque el cimiento que pusieron los apóstoles ya se puso. Y sobre ese se construyó el edificio llamado iglesia. Ya no hay que poner otro cimiento, por lo tanto no hace falta los dones milagrosos. Y tenemos la otra clase de dones, que son los dones ministeriales, que son dados a los creyentes para edificación mutua. Y ahí tenemos gente que tiene habilidad para enseñar, ahí tenemos gente que tiene habilidad para predicar, y ahí tenemos gente que tiene otras cosas que el Espíritu imparte para el servicio y el crecimiento de la iglesia. Que esos permanecen hasta el día de hoy. Pero de nuevo, con la revelación del Nuevo Testamento completa y cerrada con el último libro, que es el libro del Apocalipsis,
Es la escritura la que se convierte en la única prueba de la autenticidad del mensaje comunicado por alguien que proclama el Evangelio. Pero ningún predicador va a proclamar un evangelio que no está en las Sagradas Escrituras. Y tal proclamación no requiere de validación, porque ya la Escritura está validada históricamente. Entonces, los dones que servían para validar el mensaje ya no son necesarios, porque ya el mensaje está validado. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque la Biblia también nos advierte que estas sanidades y estos milagros también pueden venir de demonios y del diablo. Son falsificados por Satanás para engañar, de ser posible, eso es algo que a mí me encanta que la Biblia dice, de ser posible incluso a los creyentes. Pero nos encontramos varios textos bíblicos que nos dicen que las sanidades y los milagros también los puede hacer las fuerzas del mal. En el capítulo 13 del libro del Apocalipsis vemos a la famosa bestia gigantesca que sale del mar, y hay una estatua que se le hace para ser adorada y se le da voz a esa estatua. O sea, vemos que hay el diablo y sus secuaces haciendo dones y cosas. Al final del Sermón del Monte, el Señor se encuentra con algunos que dicen que en los días finales van a venir unos que le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, hemos hecho milagros. Y el Señor les va a decir: no os conozco, alejados de mí, hacedores de maldad. Gente que estaba echando fuera demonios, hacía milagros y todo, el Señor les dice: alejados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que ya los dones y los milagros y las cosas no validan mensajes, porque pueden ser falsificados. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuáles dones hoy sí son válidos? Los que edifican, los que construyen encima de los cimientos. Se edifica la iglesia, los dones son para el servicio, como dijimos anteriormente. Bueno, tenemos de los tres que nosotros, de toda esa lista, nosotros consideramos que hay tres que servían para validar los mensajes, que es lo que estábamos diciendo. Uno de ellos es el don de sanidad, que hoy en día nadie lo tiene. Hoy en día no hay apóstoles, ni hay discípulos apostólicos, pero sí Dios escucha oraciones y las contesta, de acuerdo a cómo Él decide impartir su benevolencia, y sana gente, o hace cosas espectaculares. Pero por favor, de haber milagros, no son a través de una persona que tiene un don. Puede ser a través de una persona que oró y después otra que oró, pero no es que haya alguien con ese don, con esa capacidad. Es Dios respondiendo oraciones. Después está el famoso tema de las lenguas, que eso requiere ya de una explicación mucho más extensa. Nosotros solo queremos mencionarlo de forma doctrinal. Ese lenguaje raro que se habla hoy, tan extraño que nadie entiende, porque nadie lo entiende. Y después uno oye que alguien habla en lenguas y lo oye 3 días después y dice exactamente las mismas palabras. Y uno dice: pero ahí no cambió. Porque se aprendieron de memoria una forma de decir, una suerte de jerigosna, de algo ininteligible. Y entonces dicen: pero es que no hay alguien que tenga el don de la interpretación. Haciendo una mala interpretación bíblica de esto. Vamos a hacer una explicación muy clara y muy rápida. 2 libros de la Biblia del Nuevo Testamento hacen mención de las lenguas. Uno es el libro de los Hechos de los Apóstoles, como experiencia de la conversión que hubo a lo largo de la narrativa del libro de los Hechos. Y en la primera carta a los Corintios. En ningún otro lugar se menciona más. Ahora bien, ¿esto se refiere a lenguas que no se entienden o se refiere a lenguas que sí son lenguas humanas que se hablan de diferentes lugares o diferentes países? ¿Okay? Si nosotros nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, que es donde aparece por primera vez este don, por primera vez, que es en la fiesta judía de Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua judía. Ahí vemos el episodio donde nace la iglesia y vemos la gente con el don de lenguas que está hablando, y en el público había gente de un montón de naciones y países y lenguajes diferentes, y todos lo oían en su propio lenguaje. Habían, no me acuerdo cuántos, eran como 12 o 15 lenguajes diferentes, y cada una de las personas lo oía en su propio lenguaje lo que aquellos estaban diciendo. Eso es una forma milagrosa.
pero no oían jerigosna. Oían una lengua, un lenguaje, una glosa, que es la palabra griega que está ahí escrita y consignada. Y glosa quiere decir idioma. Lo oían en su propio idioma. Entonces, cuando hablo del don de interpretación, es que alguien milagrosamente dice algo en un idioma que no conoce y alguien milagrosamente traduce o interpreta lo que aquel dijo en un idioma que tampoco conoce. Eso era espectacular. Y curiosamente en Corinto, que era un puerto súper internacional, había gente de un montón de lenguas y un montón de naciones y un montón de cosas, y por supuesto que esto se iba a dar con mayor impulso. De ahí a que se hable lo ininteligible y extraño que se habla hoy, donde tal vez alguien dice, mira, vos hablas en lengua, sí, habla, y se pone a hablar una cosa ininteligible. Eso en modo alguno es bíblico. Y después está el tema de la profecía, que es el tercero. Ya hoy no hay profetas. La profecía está explícitamente comunicada a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Si usted quiere leer profecía, lee la Biblia. Por definición, la profecía es lo que Dios habla a través de la boca de un profeta. Y un profeta habla la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ya está escrita. Y no requiere agregados. Entonces, si alguien dice, bueno, es que hoy va a venir un profeta y le va a dar unas profecías a la iglesia, bueno, esas profecías habrían que agregarlas a la Biblia porque son palabra de Dios. Porque es Dios hablando por la boca de ese profeta. ¿Ustedes creen que hay que agregarle a la Biblia todo lo que andan diciendo esos profetas para arriba y para abajo? Ya no hay tal cosa. Segundo, hay una gigantesca diferencia. En el creyente de hoy, Dios habita a partir del Espíritu Santo que habita en todos los creyentes. Y Dios le habla y se manifiesta al creyente a través de su Santo Espíritu. Dios te convence de pecado, te convence de que lo que estás haciendo está mal, te hace arrepentirte del pecado que pecas, te advierte cuando uno va a hacer algo que no es correcto, uno sabe que ahí adentro hay una fuerza que le está diciendo no lo hagas. Pero si usted de verdad quiere oír la voz de Dios, lea la Biblia en voz alta, porque esa es la palabra de Dios. Bien, ahora vamos a pasar a las ceremonias o liturgias u ordenanzas que dejó Cristo para su iglesia. Y curiosamente, solo dejó dos. Y uno dice, ¿dónde salieron todas las demás? Bueno, son invención humana. Cristo solo dejó dos. No hay más en el Nuevo Testamento, solo dos. Una es el bautismo de creyentes, que se administra una sola vez. Ahora vamos a ver una por una. Y la otra es la cena conmemorativa de su muerte, que se celebra cada vez que nosotros nos juntamos como iglesia. Entonces veamos el bautismo, porque esto es algo que se nos pregunta frecuentemente. El bautismo cristiano es por inmersión, o sea, hay que meter a la persona completamente en el agua. Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser con un rocío en la cabeza? Bueno, porque la palabra bautismo quiere decir inmersión. Baptizo, que es la palabra griega para bautismo, es inmersión. Esa palabra se usaba para cuando uno tenía una tela y tenía una tinta, se bautizaba, se metía la tela en la tinta para cambiarla de color. Entonces tiene que ser completamente, sumergida completamente. Eso quiere decir la palabra, etimológicamente hablando. Entonces el bautismo es por inmersión solamente. Por otra parte, el origen del bautismo, el origen viene en una práctica judía que se llamaba la tevilá, que era una práctica de purificación por agua. Entonces, la gente que estaba contaminada y no podía ir al templo a dar culto en el templo de Israel, se tenía que pasar y practicar la tevilá para descontaminarla. Entonces tenía que ser todo el cuerpo el que era descontaminado, no podía quedar un brazo afuera, porque el brazo, en aquella época la teología, entonces ese pedacillo quedaba sin descontaminar. Entonces era por inmersión completa. Ese es el precursor, no quiere decir que eso pasa hoy, pero ese es el precursor de lo que hacemos hoy. Es una inmersión completa, porque además simboliza la muerte de Cristo. Y cuando uno sale de las aguas bautismales, simboliza la resurrección de Cristo. Al mismo tiempo y simultáneamente simboliza nuestra muerte a la antigua vida y nuestro nuevo nacimiento, regeneración a una nueva.
Eso usted no lo puede simbolizar con agüita en la cabeza. Por una parte. Por la otra, es evidente que si vas a hacer tu profesión de fe en tu bautismo, que era como se hacía en el primer siglo, eso no lo puede hacer un infante, no lo puede hacer un niño. Por eso el bautismo es una ordenanza que cumple un creyente adulto, alguien que sabe lo que está haciendo, porque involucra una profesión de fe. Y además nos dice la Escritura que a través del bautismo en Cristo somos incorporados a su iglesia. También nos dice que a partir del bautismo se nos reviste de Cristo. Entonces es un signo de comunión con la iglesia e identificación con Cristo. Así de relevante es esto, por eso no podemos pasarlo por alto, o sea, no puede haber creyentes no bautizados y no puede haber creyentes que se dicen que no son bautizados porque fueron bautizados de chiquito. Ese bautismo de chiquito fue un poquito de agua, y lo digo respetuosamente, pero bíblicamente. Fue agua que se le puso en la cabeza a un niño, puede ser de una forma muy amorosa, pero desde la perspectiva bíblica eso no es un bautismo. ¿Okay? Lo otro que, además, el bautismo fue ordenado por Jesús. Después de resucitado, estaba Jesús en Galilea con sus discípulos, y eso está consignado en el Evangelio de Mateo. Les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y hay una coma. Vaya y hagan discípulos. Entonces uno le puede decir, ¿y cómo hago discípulos, Señor? Respuesta, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ahí después continúa y enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. O sea, uno hace discípulos bautizándolos y enseñándoles. ¿Qué pasa si uno no los bautiza? No los hace discípulos. Porque el Señor está diciendo que la forma de hacer discípulos es bautizándoles y enseñándoles. Y este acto el Señor lo manda que se realice en el nombre del Dios Trino, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque Jesús en su bautismo se manifestó el Padre Celestial y el Espíritu Santo lo señaló como el Mesías. Estaban presentes las tres personas de la Trinidad. Entonces hay que ejercerlo en el nombre del Dios Trino. Y solo es realizable por creyentes, por eso es importante entender la palabra creyentes, que se han arrepentido de la vida mundana y desean vivir una vida sujetos a nuestro Señor Jesucristo. O sea, se arrepintieron y vinieron en fe y se entregaron como esclavos a Jesucristo. Y ahora van a vivir toda su vida bajo el señorío de Cristo, cumpliendo sus mandamientos y sirviendo como Él manda. Ahí pusimos la palabra griega para arrepentimiento, metanoia, que es cambiar de rumbo, cambiar de vida. Entonces, cuando uno viene a bautizarse, la persona que lo bautiza le pregunta todas estas cosas. Porque lo que uno está haciendo allí es un compromiso de vida. La profesión de fe es un compromiso de vida. Entonces, aquellos dicen, es que yo no estoy preparado para bautizarme, quiere decir que no es creyente. Porque el ser creyente implica un compromiso de vida. El bautismo solo simboliza eso. Pero el compromiso de vida ya uno lo adquirió antes. Lo único que uno requiere para bautizarse es confesar a Cristo como Señor. Como Señor. Es mi jefe, es mi amo, es mi ser supremo. Si usted no está listo para bautizarse, usted no es creyente porque usted no ha asumido el compromiso con Cristo. Si usted ya asumió su compromiso con Cristo, quiere decir que está listo para bautizarse. Entonces no hay que esperarse. Solo hay que ir obedientemente a simbolizar todas estas cosas que hemos hablado. Porque es mediante el bautismo que se hacen los discípulos. Haced discípulos a todas las naciones bautizándolos, dice el Señor. Se pasa a formar parte de su iglesia. Se sepulta el viejo ser y se renace a uno nuevo. Se hace la profesión de fe pública. Eso en el primer siglo era simultáneo. Después la iglesia fue separándolo y entonces primero se hace una profesión de fe. Después se coge un curso de bautismo y al final entonces se bautiza. Pero eso no es lo que sucedía en la Biblia. En la Biblia uno hacía la profesión de fe y se bautizaba inmediatamente. Y también en el bautismo se recibe la identidad de Cristo y se abandona la nuestra. Vean qué importante es esto. Ahora pasamos a la otra ordenanza, que es la Cena del Señor. La Cena del Señor es la conmemoración, es el recuerdo. Y ahí se proclama lo que Cristo hizo por nosotros, su muerte.
Y hay que hacerlo hasta que Él venga. Pero la Biblia nos dice que tenemos que siempre estar autoexaminándonos. Porque donde vamos a tomar la cena del Señor, estamos recordando su muerte sacrificial. Su sacrificio sustitutivo y expiatorio. Y esto no se toma de forma trivial. Ni esto es un acto liviano. Nosotros no creemos que el pan y el vino cambian de sustancia. Se convierte el pan en el cuerpo y el vino en la sangre de Jesucristo. Nosotros no creemos eso porque la Biblia dice que eso es conmemorativo, no transustancial. O sea, no hay un cambio de sustancia. Es algo que se hace en memoria de, en conmemoración de. Entonces son representaciones nada más. Ahora bien, tampoco es que es solo eso. Porque estamos en comunión con Cristo, estamos como cuerpo de Cristo, estamos su iglesia congregada, porque la cena del Señor se toma en la iglesia, como iglesia. Y entonces, claramente el Señor que habita en nosotros por su Santo Espíritu está presente y está en comunión con su pueblo. Entonces no podemos... A ver, esto tenemos que tener claro que cada vez que hacemos la cena del Señor es un acto espectacularmente santo, consagrado. Estamos recordando el evento más importante en la historia de la humanidad, que es la cruz de Cristo. Es así y solo lo pueden hacer los que forman parte de su iglesia, porque es su iglesia la que hace la cena del Señor. ¿Y quiénes forman parte de la iglesia? Aquellos que fueron bautizados y fueron incorporados a través del bautismo a la iglesia. Por otra parte, ¿quién lo puede impartir? No puede impartirlo claramente un no creyente, ¿verdad? Estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la comunidad de los santos. Y es allí donde celebramos y recordamos la cena de nuestro Señor Jesucristo que conmemora el sacrificio de Cristo, y es el sacrificio de Cristo el que nos permite juntarnos como iglesia para recordarlo y tomar la cena. Entonces, esto es operativo y funcional y representativo. Cuando tomamos la cena, recordamos el sacrificio que hizo posible que tomáramos la cena. Cuando tomamos la cena, recordamos el sacrificio que hizo posible que nos pudiéramos congregar como iglesia. Por eso la congregación de los santos es tan importante. Porque no hacerla es no volver a ver el sacrificio de Cristo como lo que fue. Por eso nos congregamos como el cuerpo de Cristo, que es cuerpo de Cristo gracias a lo que recordamos en la cena del Señor, su sacrificio expiatorio. Muy bien, nuestra siguiente lección son las ofrendas que se dan en la iglesia y la alabanza. Y esto nos importa muchísimo enseñarlo, porque tal vez podrían ser las dos cosas que más se ha trastornado en la iglesia moderna. Con las ofrendas se ha abusado, se ha enriquecido gente, han estafado personas, y a nosotros nos interesa muchísimo dejar claro todo el tema de las ofrendas en la iglesia. Y con la alabanza queremos dejar claro qué creemos nosotros en términos de lo que dice la Biblia de la alabanza. Y queremos también distinguirnos del show que se hace en algunos lugares que parecen ser conciertos de música profana y utilizan todo eso para hacer un show agradable, que la gente venga a ver un show llamado alabanza. Eso lo vamos a explicar en nuestra siguiente lección. Mis queridos hermanos y amigos, mil gracias por acompañarnos en esta lección y que el Señor los bendiga.